Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Hoy viernes 11 de agosto terminamos el estudio de esta semana y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en esta semana a través de la palabra del Señor. El texto base de esta semana, que yo sé que para estas alturas ya lo tienes más que aprendido, súper memorizado y guardado en tu mente y en el corazón. Se encuentra en Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Si puedes, repítelo conmigo de memoria. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis queridos amigos, dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios capítulo 4, versos 7 al 10. La estructura de Efesios capítulo 4, verso 9, que en algunas traducciones indica que el descenso se produce antes que el ascenso. Por ejemplo, en la versión de la Reina Valera contemporánea, dice: también primero había descendido, y hay otras versiones con expresiones similares. Otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso, como por ejemplo en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? Lo que permite la opinión expresada en la lección del martes, de que debe seguirse el orden narrativo de Salmos capítulo 68, verso 18, que es otra de las notas que nos permiten ampliar el estudio de esta semana. Aquí en el Salmo capítulo 68, verso 18, primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, es decir, el ascenso, seguido del descenso en el espíritu. Llevó cautivos consigo. Al citar esto en Salmos capítulo 68, verso 18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios capítulo 4, verso 8, que dice literalmente: llevó cautiva la cautividad, pero que está ampliamente aceptado, que significa como tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Los cristianos del mundo han entendido que la frase se refiere al acto de que Cristo llevara consigo al cielo en su ascensión a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección, la de Mateo capítulo 27, versos 51 al 53, donde dice lo siguiente: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos constituyen una gavilla mecida, primicias de los redimidos, que él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Alternativamente, en consonancia con Colosenses capítulo 2, verso 15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre los ángeles malignos, representados como cautivos y derrotados. Porque Colosenses capítulo 2, verso 15 dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Ahora bien, con esto que te he dicho, hagamos brevemente un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Buscamos la unidad del Espíritu. Es lo que dice Efesios capítulo 4, desde los versos 1 al 3. Para conseguir la unidad en el Espíritu, Pablo insta a los efesios a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es esta manera? Escucha con atención porque hay 4 pasos. Primero, con humildad, una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. Filipenses capítulo 2, verso 3. Segunda, con mansedumbre, tratándonos con cortesía, consideración y amabilidad. Gálatas capítulo 6, verso 1, te dejo versículos que puedes revisar. Tercera, la paciencia, siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas. Y la cuarta, con paz, un vínculo, que significa unión, que se alcanza cuando cada miembro de la Iglesia desarrolla las 3 virtudes anteriores. Pero, ¿cómo podemos obtener esta unidad? Y nos habla de 7 unos. En Efesios capítulo 4, los versos del 4 al 6. Esta unidad basada en lo que ya es uno. Primero, el Espíritu Santo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. En el Hijo, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el Padre, un Dios. Queridos, debemos esforzarnos por conseguir la unidad, cimentada en estos 7 unos que emanan de un único Dios. Por ejemplo, estamos todos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. Adoramos a un solo Señor y no a varios. Que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios, como lo que dice el panteísmo, sino que Dios habita en todos a través de su Espíritu. Juan capítulo 14, verso 17. Ahora, vimos también quién es el dador de estos dones. Usando una interpretación libre del Salmo 68, verso 18, Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. Una vez obtenida la victoria, cual general triunfante, asciende al cielo para ser exaltado. Tras ser exaltado, Jesús da dones a los hombres, y estos dones comenzaron a ser derramados en el Pentecostés. Ahora bien, estos dones tienen un propósito. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a 4 grupos de personas receptoras de esos dones. 1. Apóstoles. 2. Profetas. 3. Evangelistas. Y 4. Pastores maestros. ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues son los dirigentes de una iglesia, los ministros que deben edificar el cuerpo de Cristo. Ellos son los responsables de conseguir y mantener la unidad. En la iglesia del siglo XXI, el rol de apóstoles lo desempeñan los pastores que administran a un nivel superior a la iglesia, es decir, uniones, divisiones, etc. Los evangelistas, los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación. Los pastores maestros son los que pastorean iglesias locales. Y los profetas. ¿Dios nos ha dejado sin este don? Queridos amigos, Dios ha usado en todos los tiempos a personas que lleven un mensaje claro. Para que pueda haber unidad en su pueblo. Nunca ha dejado el pueblo a oscuras. Siempre usa profetas para entregar el mensaje claro de lo que va a suceder a su pueblo. ¿El resultado de la unidad cuál será? El crecimiento en Cristo
Y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versos 14 al 16. ¿Qué peligros crees que pueden alterar esa unidad? Déjame decirte, la falta de crecimiento, es decir, ser niños espirituales. Segundo, la aceptación de falsas enseñanzas, es decir, ser zarandeados por todo viento de enseñanza, por todo viento de doctrina. Tercero, lobos espirituales. Gente que está dentro de la iglesia, quienes emplean artimañas engañosas para poder engañarte. Para evitar estos peligros debemos afianzarnos en la verdad, y en la verdad con amor, y esforzarnos en crecer en Cristo. Queridos amigos, aunque las personas citadas anteriormente por Pablo son responsables de mantener la unidad, todos y cada uno de los miembros de la Iglesia tenemos nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad. Y yo diría que no solamente tenemos una parte, tenemos la responsabilidad de fomentar, de hacer crecer esa unidad en nuestra Iglesia. Para cerrar ya, mis queridos amigos, como conclusión, los miembros de la Iglesia de Dios en esta tierra son como diferentes partes de una máquina, todas relacionadas estrechamente unas con otras y dependientes de un gran centro. Debe haber unidad en la diversidad. Y es que ningún miembro de la firma del Señor puede trabajar independientemente en forma exitosa, desprendido de los demás. Todos deben utilizar al servicio de Dios las capacidades que se les ha confiado, para que cada uno contribuya a la perfección del todo. Cada uno debe trabajar bajo la supervisión de Dios. Mediante la maravillosa unión de la divinidad con la humanidad en Cristo, se nos asegura que aún en este mundo podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Cristo ha prometido cooperar con aquellos a quienes ha confiado los talentos. Él ha prometido capacitarnos para que tú y yo seamos sus colaboradores. Él nos ayudará a seguir su ejemplo y hacer el bien y rehusar hacer el mal. Debemos ser conductos, mi querido amigo, consagrados, a través de los cuales fluya el amor de Dios hacia aquellos que necesiten ayuda. Espero que el mensaje de esta semana haya calado hondo en tu corazón, ya que es realmente muy importante. Que Dios te bendiga y que nos ayude a encontrarnos en nuestra próxima lección. Hasta el domingo. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.